Estimados amigos, reciban un saludo, un grato saludo desde el búnker de la imparcial opinión. Reciban un buen saludo de mi parte. Bien, hoy abordaremos un tema bastante interesante, que es el tema del salario mínimo. Vamos a tratar de analizar y dar un punto de vista acerca del comportamiento por ciertos periodos del salario mínimo aquí en México, ¿verdad? Vamos a ubicarnos en la historia económica de la situación del salario mínimo. Como sabemos, el salario mínimo, bueno, está definido, por decirlo así, prácticamente un poco arbitrariamente, ¿no? Y lo definen como, pues, como una canasta básica, ¿no? El costo de una canasta básica mínima que se necesita para que el obrero, el trabajador pueda vivir, pueda sobrevivir. Por eso es el salario mínimo, que es lo mínimo que necesitas para tu existencia, ¿no? Necesitas 3 guayabas, necesitas un pan al mes, bueno, pues el costo de esos productos sería la base del salario mínimo, ¿no? Y se supone que el salario mínimo se decide por una comisión, la famosa Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que ya tiene un largo tiempo de existencia y se supone está formada por los representantes de los trabajadores, obreros, los sindicatos. Hay representantes por parte de los patrones de las empresas, ¿no? Y por parte del gobierno, o sea, son 3. Y se supone que entre ellos deciden el monto del salario mínimo en base a lo que yo les dije, en base a lo que ellos consideran que se requiere la persona de los productos básicos para sobrevivir, entre otras cosas, ¿no? Aparte de eso, de los productos básicos como alimentos, bueno, está la educación, está el vestido, está la renta, entonces, pero principalmente se basan en la canasta básica, ¿no? Es decir, alimentos, productos de consumo para la sobrevivencia. Entonces así se deciden los salarios mínimos, ¿no? Y obviamente durante el trayecto de diferentes gobiernos, pues el salario ha evolucionado, el salario mínimo, ¿no? Tiene movimiento. Tiene movimiento en base a su poder adquisitivo del salario, en base a su valor nominal y su correspondencia, como ya decíamos, con el valor adquisitivo, cuánto puedes comprar con ese salario, ¿no? En tal época, en tal tiempo, en tal periodo, ¿no? Y cuánto a suma dinero te dan, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene comportamientos y pues más o menos cada año se fija el salario mínimo a nivel nacional. Bien, vamos a utilizar aquí un estudio, una gráfica del Centro de Estudios Fiscales, ¿sí? Sociedad cooperativa, es una sociedad cooperativa que tiene, como lo ven, se encarga de los estudios, bueno, en este caso salario mínimo, y nuestro análisis, de acuerdo a los datos que proporciona la CEFA,
el Centro de Estudios Fiscales, ¿sí? Aquí lo tienen, sociedad cooperativa, con sede en Ciudad de México, bueno, de acuerdo, va desde el 1988 hasta la fecha actual, hasta 2024, ¿verdad? Es la serie de tiempo que manejan, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ver cómo se ha comportado el salario mínimo. Como pueden ver, tenemos el año, el periodo de vigencia, ¿sí? Es decir, el periodo que dura el salario, tal cantidad de monto de dinero, ¿sí? Se puede quedar igual, puede aumentar. Y por zonas, ¿no? Salario vigente. Al día de hoy, pues solamente, por decirlo así, existen dos zonas, la norte y el resto del país. Esto es. Pero antes, como vemos parte la secuencia parte del 88, ¿no? La serie de datos, antes existía área A, área B, área C, es decir, el área cara, el área B, el área media y el área barata, ¿no? Donde se supone no había tanto problema con los precios, ¿no? Y por lo tanto, pues, no necesitabas ganar igual que el área B, donde era más caro todo, ¿verdad? Porque como dijimos, el salario se determina en base a una canasta básica, al costo, ¿no? En la Ciudad de México. Pero acá en aquellos años se decidía en base por regiones, ¿no? Por ejemplo, Acapulco, área B, ¿cierto? De ahí ya por allá, no sé, Oaxaca, esa parte del sur era el área C, y el área B, la del centro, por decirlo así, Ciudad de México, etcétera, ¿no? Bien, como es una serie de tiempo, analicemos desde el 88. Como ven, los salarios eran bastante altos en esa época, ¿no? Bastante altos. Ganaba muy bien la gente si nos ponemos, si usamos ese concepto de análisis pobre de, ¿cómo se dice? Concepto un poco parcial de las cosas, pues también podríamos decir, festejar, o la gente que esté de acuerdo con esto, pero mira cómo se ganaba, ¿no? 7.765 por día. Esta es la zona A, la zona B y la zona C, ¿no? 7.190 diarios, porque este es el salario diario, ¿sí? Diario, en esa época. Es decir, un salario bastante alto. Y aquí ven la serie del 88 y además los aumentos pues eran constantes prácticamente. Aquí en el 88 hay dos aumentos, ¿no? Uno el 1 de enero a febrero fue vigente un tipo de salario, y del 1 de marzo al 31 de diciembre el otro. Es decir, en la zona A de 7.765 pasa a 8.000, ¿sí? En 1 de marzo, ¿no? Del 1 de enero al 1 de marzo pasa a 8.000 pesos el salario, y así las de otras zonas, ¿no? Del 89, en el 89 ya está 8.640, ¿sí? Y hay un aumento en el mismo 83 aumentos, miren, 3 aumentos, en enero, en julio y en diciembre, ¿sí? De tal manera que del 89 a 8.640, digo, el 1 de enero al 4 de diciembre, del 4 de diciembre al 31 de diciembre del 89, ya estaban 10.080 pesos diarios, salario mínimo. Igual comportamiento en las otras zonas aumentaron, ¿no? Y así llega hasta los 11.900 ya en el 90, 91 se mantiene igual, ¿no? 91, ¿ven? Hay dos incrementos hasta llegar al 13.000 y 93 hasta 14.000 pesos diarios, ¿verdad? Es decir, hay incrementos, ¿no? en los precios.
en el salario mínimo, de tal manera que si analizamos, no sé, la serie de 89, en diciembre, a finales del 89, ¿cuál era el salario promedio, no? Medio, sumando los tres en el país, sumando zona alta, zona media y zona cara, ¿no? ¿Qué cosas? Vamos a ver que el promedio vamos a checar si en este caso que el promedio que les hablaba fue de 9.270 pesos, ¿no? Tomando en cuenta los tres tipos de salarios en México, ¿no? Para finales del 89, ¿sí? Sumando estas cantidades, obtenemos un salario promedio diario de 2.270 pesos, ¿sí? Lo que equivale a un salario mensual de 278.100 pesos. Es lo que se ganaba en esas fechas, ¿no? Un trabajador con el mínimo traía un montón de dinero en la cartera, hasta 278.000 pesos, ¿sí? Vienen aquí los aumentos, ¿no? Algunos aumentos, ¿sí? Como vemos aquí en el periodo de referencia de acá, aumentó el 16%, ¿no? El salario mínimo, ¿sí? Y en otros aumentos del 15% en la siguiente serie. Y aquí tomando en cuenta 14.000, 11.900, es decir, 11.900, si tomamos la serie desde 1990, noviembre, a el 1 de enero del 2093, digo de 1993 al 1 de enero, ¿sí? Tenemos que el salario aumentó 2.370 pesos, ¿no? Es decir, tuvo incremento de ese periodo en referencia del 20% prácticamente, ¿no? O sea, había aumentos de salario, ¿sí? Y eran salarios demasiado altos. ¿Por qué? Bueno, por el proceso inflacionario. Bien, a partir del 94, del 1 de enero a diciembre, inmediatamente con la política de Carlos Salinas de Gortari, quien implementó esto, pues inmediatamente desaparecen estos precios altos, ¿no? Y el salario ya solo son 15.27 pesos por día,
zona cara, zona media 14 y zona barata 12,89. Es decir, Salinas de Gortari encontró una solución rápida para la inflación, aplicando una política económica, le quita 3 ceros, ¿sí?, a todo, porque era un problema, ¿no? El principal problema de esto era la contabilidad también, ¿no? De que pues grandes números inmediatamente se llenaban los espacios, ¿no? Muchos ceros, 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 una suma sencilla te arrojaba unas cifras tremendas, ¿no? Y aparte, bueno, la gente tenía que cargar 2, 3 carteras, ¿no? Porque cargaba mucho dinero en la bolsa cada vez que cobraba. Digo, el que cobraba más o menos arriba del salario mínimo un poquito, pues ganaba entre 400, 500 mil pesos al mes, ¿no? Eran millonarios, eran ricos, y pues cargaban dinero, mucho dinero en las manos, o mucho billete, pues. Es decir, con poco valor, por eso era demasiado billete para hacer las compras, ¿no? Es decir, que había una concordancia entre inflación en precios de productos de consumo con el salario. Por eso el gobierno aplicaba las políticas de aumento. Como sea, aquí se preocupó y aumentaba. Quiere decir que al haber un aumento aquí, quiere decir que había un aumento de precios, de inflación. Por lo tanto, la solución decía, aumentemos el salario. Aumentaban el salario, volvían a subir los precios y volvían a aumentar el salario, no era un cuento de nunca acabar. Y Salinas de Gortari llega y pone orden, no solamente quitando esos 3 ceros, sino llegando a acuerdos con las empresas, con los empresarios, y aplicando unas políticas económicas favorables para la disminución de costo de las grandes empresas, de tal manera de que se mantuviera el proceso, ¿no? Los salarios bajos, y sí, duró bastante tiempo con inflación baja este país. Bien, entonces el 94 de 15, 95, 16, sube, ¿no? Pero va subiendo. Igual, ¿no? 95 tuvo 2, 3, 4 subidas hasta llegar al 20, de 16 llega a 20 pesos, ¿no? 16.34, ¿sí? Es decir, aumentó prácticamente un 30%, ¿no? En la zona cara, ¿sí? 3 aumentos, aumentó prácticamente un 30% a final de año, ¿no? Porque 18, 3 por 1, 3, 4, 8, arriba del 30%, entonces aumentó bastante, ¿no? ¿Sí? Y por ahí he escuchado que alguien dice que nunca antes habían aumentado el salario como ahora, ¿no? En este sexenio, pero no, mira, aquí está, 30%. Y bueno, ahí 96, 20 pesos, 22, 25, 97, 98, 30 pesos diarios, 99, 30, 45, zona cara, mientras el dólar 2037, 2001, 40, y así, hasta llegar 2010, 57, ¿no? 2012, 67, 2014, 2015, 70 pesos ya, 2016, 73, 2017, 80, 2018, 88, ¿no? ¿Sí? En 88 pesos, 2019, 102, ¿sí? Que es aquí donde hacen referencia que pues este es el único gobierno que ha aumentado y muy fuertemente el sueldo, ¿no? Los salarios, de 88 a 36, pero ya vimos, ¿no? En la historia cómo los aumentos eran más constantes en el pasado, incluso hubo de más monto y se aumentaban con más frecuencia, ¿no? Y esto es una vez al año, ¿no? Una vez al año, pero bueno, también había aumento. Entonces, en 2019 ya está en 176 de la zona cara, ¿no? Todavía estaban las 3 zonas, 102, la media, y 102 igual la dejaron a la zona barata, según, ¿no? Con el mismo salario mínimo, monto. 2020 ya nada más las 2 zonas, 185, la del norte, y la que funciona en la mayor parte del país es la de este lado, 123, 141, 2022 172, 2023 207, hasta llegar a 248 actual, 2024. ¿Sí?
que es el resto del país, que es la mayor parte del país. La zona norte, bueno, es una franja solamente, ¿no? Entonces, esa es la evolución que ha tenido el salario mínimo, tomando como referencia el punto de partida, en este caso, desde el 88. Desde el 88, exactamente a 2024, ha tenido movimientos el salario mínimo. Y la serie de tiempo podemos ver, confirmar, de que hubo un periodo de alta inflación en el salario y hubo aumentos constantes también en el salario, y que después se soluciona el problema de la inflación, ¿sí? Al fin de cuentas encuentran la solución y detienen el proceso inflacionario con salarios acordes, ¿no? Más bajos. Pero siguieron aumentando, cada año se aumentaba, quizás 10, 15, 20% aumentos, pero había aumentos. Eso de que nunca había aumentos y que los únicos aumentos grandes y favorables son los de ahora, pues no. Bien, esa es la gráfica de CEFA, ¿no? Donde nos da pues una claridad, una información real, concreta y cierta, específica, evidente, del comportamiento de los salarios mínimos, ¿no?, en este país. Cómo se han comportado los salarios mínimos en una serie de tiempo que va del 88 al 2024, que es una buena serie de tiempo, ¿no? Y parte del 88, bueno, porque ahí empezaron los problemas inflacionarios, ¿no? Inflación del salario, pero igual inflación de los precios. Por eso cuando, o sea, estamos viendo el contexto real, ¿no?, de la situación, y no información parcial. Por eso cuando hay gente, por ejemplo, que nos presenta esta gráfica, o sea, tergiversando la información, parcializando la información, nos pone estos datos, ¿no? ¿Sí? Nada más refiriéndose al dato de los precios, ¿no?, que seguramente son ciertos, porque había una alta inflación, entonces había precios altos. Entonces nos dicen, miren, ve, ya estuvimos, ¿y por qué no vamos a estar otra vez igual, no? ¿Qué cosas, no? ¿Qué soluciones? Cuando la siguiente, o lo que ven ustedes ahí en pantalla, que es una fotografía tipo meme, donde se presentan los precios, ¿no?, altos precios en el 89, ¿no? Bueno, realmente es una información, pues sí, verdadera, ¿no?, porque había precios altos en el 89, pero imparcial, manipuladora, porque no habla del otro lado de los salarios, también cómo estaban los salarios. Entonces te presentan la información parcial para decir, miren, nada más, que mal gobierno, ¿no?, de entonces, porque los precios bastante altos. Y esto como defensa lo hacen como defensa a los cuestionamientos por la alta inflación que está teniendo México ahorita, ¿no? Ya sabemos que hubo un periodo anterior que llegó casi al 9% de la inflación y que sigue en niveles altos y que al parecer en este año se incrementa otra vez. Por lo tanto dicen, la justificación, ¿no?, pues ya tuvimos antes con una inflación, en este caso dicen como Venezuela, ¿no?, que hay alta inflación, pero bueno, ya estuvimos antes con altos precios, miren nada más por qué no estarlo ahora, digo, qué van a justificación, ¿no? El problema aquí ya no volver a estar como antes, el problema es mejorar, pero pues fácilmente dicen, pues es que no hay problema, ¿para qué nos cuestionan si ya antes estuvimos así? Pues que ahora, ¿por qué nos vienen a decir que no estemos así? Bueno, es una cuestión netamente parcial y política, ¿no? Porque en referencia a esto debería de presentar los precios, ¿no? Sí, precios muy inflados, muy altos, con 3 ceros, pero igual un salario
como ya dijimos, de 9.000, 10.000, 20.000, 300.000, 500.000 al mes, y ya pues otra gente ganaba más del millón, a los que ganaban muy bien, ¿verdad? Mensuales. Entonces podías comprar, adquirir los productos en mayor cantidad incluso. Entonces, esta noticia, digo, es bastante amarillista, con un dato verdadero, manipulador. Tratan de inducir como si el gobierno fuera el culpable y el gobierno hubiese intentado aumentar precios, cuando vemos que el gobierno estuviera con su responsabilidad, aumentaba los salarios también, ¿no? Y ahí está la historia, ahí está la gráfica, los aumentos de salario para compensar el aumento de precios, pero obviamente eso no solucionaba el problema, o igual hoy sigue el problema de nunca acabar, un aumento de salario así nomás porque sí, no corrige un aumento de precios, porque aumentas hoy el salario, mañana los precios igual aumentaron, pero de eso hablaremos en otra ocasión. Trataremos de analizar el problema en otra ocasión sobre la relación entre salario y precios, ¿no? E inflación y la política de los gobiernos. Aquí simplemente el dato, ¿no? El dato. Es decir, soy responsable, soy honrado, entonces presento la información como debe de ser. Y no me puedo justificar yo en problemas anteriores que hubo y que se solucionaron. Porque la serie histórica que les presenté de la CEFA, el periodo de Salinas a mitad de sexenio solucionó el problema. Y nunca oímos a Salinas quejarse de Portillo, de los que estaban atrás, decir, bueno, es que pues la culpa es del anterior que dejó los precios altos, y yo, es decir, era buscar soluciones al problema. El gobierno tiene que trabajar calladitamente, tiene todo para hacerlo, sus técnicos, y trabajar para solucionar los problemas. Y ya vimos la serie de tiempo, nos dicen muchas cosas más que el simple aumento de sueldo. Quiere decir que se estaba trabajando y por los sueldos había preocupación y no aumentaban cada año, aumentaban varias veces en el año incluso, ¿no? 3 veces en el año, 2 veces, 4 veces, hasta que se llega a la solución de Salinas sin que el salario ya pierde los 3 ceros y adopta una política más completa para evitar que el problema inflacionario continuara presionando la economía de México, y los datos estadísticos sobre la inflación, quizás se los pueda mostrar algún día, pues dicen eso, que se mantuvo la inflación en términos muy bajos, promedio 3-4% anual durante pues más de una década, ¿no? Hasta el tiempo actual, que ha crecido bastante la inflación. Bien, entonces, he ahí la información acerca de los salarios mínimos. Seguiremos abordando el tema más adelante, un poco más de análisis. Ahorita el interés era nada más mostrarle el comportamiento, ¿no? La evidencia, los datos estadísticos del comportamiento, ¿no? Esos datos requieren de análisis, obviamente, como lo estamos haciendo, y ya entraremos a cuestiones más tarde, de analizar desde nuestro punto de vista por qué incrementos de salario constantes no resuelven el problema de la inflación, al contrario, la agravan si es que la decisión de aumentar el salario mínimo no va acompañada de otras políticas que mitiguen o que retengan un poco, compriman un poco el problema de inflación, porque para las empresas el salario es un costo. Aumentas salario, pues ellos aumentan sus costos y por lo tanto tienden a recuperar ese costo, es su idea, ¿no? Y ese costo se lo cargan a los productos, es decir, al cliente final, ¿sí? Es por eso que suben los precios. No es simplemente subir
como al parecer se hizo en estos sexenios, políticamente aumentan los precios, aumentan salarios, mucha propaganda, pero nada más así por decreto, sin tomar otras atenuantes, sin aplicar otras políticas para evitar el proceso inflacionario debido al aumento de precios en una economía totalmente capitalista como la nuestra. Bien, sería todo. Les agradezco sus atenciones. Espero que les haya servido cuando menos una parte de lo que aquí se ha vertido.